a la casa del Señor. Recuerden que el templo está cerrado, pero la iglesia nunca cierra. La iglesia nunca cierra ni cerrará. Amén. Nosotros debemos entender que esto es la iglesia, el que encontremos una manera de reunirnos, así sea en la virtualidad, para adorar a Dios. Amén. Entonces vamos a continuar con el ejercicio del culto y la liturgia. Vamos a orar y vamos a proceder. Les recuerdo que hoy tenemos la celebración de la Santa Cena, así que yo espero que usted allí en su casita tenga listo el pan que simboliza el cuerpo y el vino de uva o la bebida de uva que simboliza la sangre. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendición de poder compartir, amado Rey, por esta bendición, Señor, de tener esta responsabilidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra primero tocó mi alma, Señor, primero transformó mi vida, antes de que tú me permitieses, Señor, compartirla con mis hermanos. Aleluya, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pido y te suplico, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, y no en un esfuerzo humano, transformando la vida y los corazones, Señor, de todos aquellos que escuchen tu palabra en esta mañana. Te lo pido, te lo suplico, Señor, que seas propicio a la oración de tu pueblo, amado de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, los que me conocen, algunos ya de hace años, saben que yo fui algo travieso. Yo fui algo travieso, y una de las cosas de niño, de juguetón que teníamos con Gabriela Ballesteros, prima de nuestra hermana Ladia, era que cogíamos un tarro de sardinas y nos imaginábamos que era un cofre. Y metíamos ahí monedas de 5 pesos, de esas grandotas donde venía Policarpa Salabarrieta, cuando Gabriela y yo estuvimos niños. Porque aquí donde me ven, yo tuve infancia. Y colocábamos la plata y la dejábamos por ahí, y luego jugábamos a que éramos o piratas o que éramos exploradores y que teníamos un mapa, y aunque nosotros mismos habíamos escondido el recipiente con las monedas que tuviésemos, nosotros nos hacíamos un imaginario de todo lo que podíamos hacer para llegar y encontrar el cofre del tesoro donde estaba las monedas de 5 pesos que nosotros queríamos. Luego se los dábamos a mi mamá para que comprara pastel, gaseosa para celebrar el Día de la Madre, con una moneda de 5. Gente amplia, ¿cierto, Gabriela? Bueno, en la vida del creyente nosotros hacemos lo mismo. Nosotros sabemos, conocemos todos, absolutamente todos, necesitamos y conocemos ese tesoro. Y ese tesoro está ahí al alcance de nosotros. Y aunque la humanidad sepa que solamente hay una forma de encontrar lo que es el camino, la verdad y la vida, por alguna razón, voy a pedir un favor a Raúl Eduardo si me conecta esto ahí al celular, para que no me vaya a descargar como estos días. Y aunque nosotros sepamos cuál es el camino, la verdad y la vida, nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas antes de llegar a encontrar ese gran tesoro, ese ofrecimiento que desde hace muchísimos años el Señor hizo a mi vida, hizo a tu vida, y que a lo mejor está haciendo a la vida de estas otras personas que no han tomado esa decisión, pero que ya han escuchado la palabra del Señor, y que por alguna razón que yo en lo personal no logro entender, no logro aceptar, ahora después de tanto tiempo nos estamos haciendo los locos y no estamos aceptando ese tesoro que está ofrecido desde el mismo instante en el que el Señor fundó la tierra. Desde ese instante y desde ese momento el ofrecimiento está ahí, al alcance tuyo, al alcance mío, al alcance de tus hijos, de tus vecinos, absolutamente de todos. Pero por alguna extraña razón la gente se niega a hacer uso, siendo que ese tesoro está en nuestras manos. Mi esposa, aquella hermosa mujer vestida con blusa negra y falda de flores, está muy linda. Leí esta mañana Jeremías y había una parte en Jeremías 13 que dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. A veces nosotros pasamos por esas pruebas y esas situaciones en las cuales nos tomamos demasiado tiempo, creo yo, para encontrar algo que está ahí ofrecido desde la fundación del mundo. Y nos tomamos muchísimo tiempo para recurrir a esa ayuda universal
que, te insisto, desde el mismo instante en el que el Señor fundó la tierra, está ofrecido para todos nosotros. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo, no importa lo que estén hablando alrededor tuyo. Y a propósito de qué están hablando, en Nehemías capítulo 4, de los versículos 11 al 15, dice lo siguiente. Recordemos en Nehemías que Nehemías es un profeta el cual ejerce su ministerio después del exilio. Ya a él le toca el medio problemita de lidiar con un pueblo de Israel terco, que desconoce el poder que se ha dejado permear en muchos sentidos por la cultura babilónica, y el rey Ciro toma la decisión de dejarlos ir, y ellos vuelven a la tierra prometida. Y en su país ellos han encontrado que algunas personas a los cuales los babilonios le entregaron la tierra para administrar, se han mezclado en linaje con los pocos hebreos, con los pocos israelitas que quedaron ahí en lo que ahora es la actual Palestina. Bueno, y ahí ellos se dan cuenta de que van a construir nuevamente el templo, que van a tomar nuevamente posesión de la tierra, y como es lógico, surge una oposición. En la vida del creyente hay oposición. A partir del instante en que usted le dijo: sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, déjeme darle la noticia que usted está en una guerra espiritual. La guerra espiritual, aclaro algo, no es solamente orar con fuerza y reprender al demonio, no. A partir del instante en que usted dijo: sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, empieza a partir de ese instante una guerra espiritual, de usted a querer apartarse del pecado, y el enemigo a poner trabas, a poner cosas para que usted caiga nuevamente y no siga el camino que ya Dios le está mostrando. ¿Listo? Ahora, cuando está Nehemías y llega, empiezan a surgir opositores a que Nehemías continúe con la reconstrucción del templo. Por ejemplo, en la apertura hablábamos de Jeremías, y Jeremías es un hombre que empieza a predicar antes del exilio, y él les dice: vea, estamos mal, el Señor nos va a castigar, nosotros hemos abandonado al Señor, lo mejor que nosotros podemos hacer es permitir que ellos lleguen acá, entregarnos, porque el Señor está diciendo que no nos va a defender, porque nosotros somos un pueblo ingrato. Y empieza a quejarse, y por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón, porque él se queja con respecto a la forma en la que el pueblo está actuando, con respecto a la forma en la que el pueblo se ha olvidado de Dios, y las consecuencias que eso va a traer a la vida del pueblo por haberse olvidado de Dios. De eso trata Jeremías, y Nehemías trata ya de la reconstrucción del templo. Bueno, cuenta una parte de la historia que se alcanzaron a poner de acuerdo los opositores a Nehemías con respecto a la construcción del templo. ¿Listo? Recordemos, como estudiamos hace unos años, cuando hicimos el estudio de los profetas, que cuando los profetas hablan de la reconstrucción del templo, el templo simboliza, el templo no es, simboliza mi relación con Cristo. Entonces, entre más bonito, entre más grande, entre más opulento y entre más riquezas se viera en el templo, eso quería decir que el pueblo estaba rindiendo mayor adoración a Dios, y que su relación con Dios era mucho más visible, mucho más importante. ¿Listo? Ahora lo entendemos desde un punto de vista espiritual. Mi relación con Dios, ¿qué lo representa? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Recuerden, Nehemías 4, del 11 al 15, y dice así: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos constantemente nos advertían: los van a atacar por todos lados. En estos dos versículos vamos a detenernos un momento. Mire, a veces la gente se molesta con los procesos de vida que nosotros llevamos, y sobre todo cuando uno es creyente, cuando uno fue bien mundano, como lo fui yo, cuando uno tiene un comportamiento, una forma de actuar y una forma de ser, y uno ya arma un grupo de personas, un grupo de amigos con los cuales se amañó en ese estilo de vida. Cuando tú das la espalda a ese estilo de vida
y buscas otra manera de relacionarte con Dios y buscas otra manera de tratar a las personas que están alrededor tuyo, bueno, pues a veces por consecuencia la gente empieza a querer alejarse de ti. A mí algunos amigos me dijeron, no, usted ya cristiano, hermano, yo ya no vuelvo a llamarlo ni nada. Algunos me dejaron de hablar. En ese proceso algunos volvieron a ser amigos míos y para la gloria de Dios recurren a mí para hablar consejería o charlar un rato, cualquier cosa. Algunos otros no, algunos otros definitivamente me rechazan, pero la oposición en el ejercicio de la conversión, de querer tú levantar dentro tuyo un templo que demuestre una buena y sana relación con el Señor, allí el enemigo va a tener que mover sus armas para ponerte oposición a ti. Eso es normal, eso es lógico. Y empiezan a venirte ataques. Anoche compartía y charlaba yo con mi sobrino Raúl Eduardo y él hablaba de su experiencia, ¿no? De cómo tenía muchos amigos y de pronto algunos lo fueron sacando y que él pensó que a medida que fuera madurando espiritualmente le iba a ir mejor, pero que llegó un momento donde fue peor todavía, donde es más, tuvo que dejar un empleo donde económicamente le iba bien con tal de no seguir rodeado de cierto tipo de cosas que querían contaminarlo. Pero que aunque su jefe le decía no se vaya, yo saco a los demás, cuando él le hizo ver a su jefe lo que implicaría y los problemas que le traería deshacerse de todas esas personas, convinieron de que sí, de que era cierto, de que entonces el que tenía que salir era él. Es normal que haya oposición, es normal todo ese proceso, pero también es normal que dentro de ese proceso, mire lo que dice, algunos, en el versículo 12, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos constantemente les advertían, los van a atacar por todos lados. El Señor por eso dejó su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te muestre, te señale, te diga y te dé ese discernimiento y ese entendimiento de que en medio del proceso que estás haciendo, restableciendo tu relación con el Señor no te ha dejado solo. El Señor está allí contigo y te está revelando por medio de su Espíritu Santo. Obviamente, si tú prestas atención a las advertencias que Él hace, por más ataques que el enemigo quiere levantar contra ti, no te van a tocar, no te van a llegar. Versículo 13 en adelante dice, así pues puse a la gente por familias, con su espada, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense de que el Señor es grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y hogares. El Salmo 61 dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Ahora, ¿qué tiene que ver los versículos 13 y 14 con lo que acabo de leer del Salmo? Miren, lo primero que tiene que ver con el capítulo 13 de Nehemías, versículo 13 del capítulo 4 dice que lo primero que hizo Nehemías fue organizar a la gente con la que contaba. ¿Y cómo organizó a esa gente con la que contaba? Bueno, pues empezó a reunir por familias, por grupos familiares. Y dice que les dijo que tomaran sus espadas, sus arcos y sus lanzas y les dio una ubicación especial. Háganse detrás de las murallas y como particularidad no era simple la muralla por ser muralla, sino que le dijo que se ubicaran en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Es decir, los sitios de la muralla que podían permitir la entrada del enemigo para que ya adentro pudiese masacrar, y no estoy hablando de situaciones exageradas, pudiesen masacrar al pueblo de Dios que estaba en ese momento en la reconstrucción del templo. ¿Cuáles son tus armas espirituales? ¿Las identificas? Yo creo que cualquiera de las personas que está aquí en esta sala, en este momento me digan en voz alta para que los escuchen. ¿Cuáles son sus armas espirituales? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son sus armas espirituales? La oración. La oración, dicen aquí dos personas.
¿Cuál es su arma espiritual? La fe en el Señor. ¿Cuál es su arma espiritual? La intercesión. La confianza en el Señor. Ahora, usted ya identificó, a lo mejor usted en su casa está pensando, y a lo mejor usted está diciendo, bueno, mi arma espiritual es esta, mi arma espiritual es esta otra. Déjame decirle que todo lo que me han dicho es cierto, y aún lo que me alcanzaba a leer es cierto, es verdad, esas son nuestras armas espirituales. Ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer con esas armas espirituales que el Señor ha provisto? ¿Y dónde nos vamos a ubicar? ¿Te vas a ubicar en el lugar más cómodo y tranquilo o vas a tener los ojos abiertos, ubicado detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos? Eso quiere decir que tú aprendas a cuidar aquellos aspectos de tu vida y aún los de tu familia y aún los de la iglesia que tienden a ser más vulnerables para la caída en el pecado. Miren, yo le agradezco tanto a mi esposa las veces que he tenido la bendición de escucharla orando para que el Señor me libre a mí de toda tentación y que me dé la fuerza y las herramientas para pasar por esas tentaciones que se presentan en la vida. Yo no sé si ella lo sepa, pero yo he tenido la bendición de escuchar esa oración, y cuando yo escucho esas palabras por parte de mi esposa, donde ella pide al Señor que me dé la fortaleza y que me libre de la tentación, yo le agradezco a mi esposa, porque ella me está ayudando en esos lugares donde mi muralla es más vulnerable y está desguarnecida. Es más, cuando ella hace eso, yo siento que ella está con su arma espiritual allí, en el lugar menos desguarnecido y más vulnerable de mi vida. Y eso me anima para que yo también me cuide de no tentar, de ser prudente en la forma en la que camino y me muevo. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7:8: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El altivo de espíritu no presta atención a los espacios en los cuales es vulnerable. El altivo de espíritu ignora las enseñanzas que pueden estar habiendo, ocurriendo o produciéndose alrededor suyo. Y cuando uno ignora aquellas cosas que le pueden enseñar cómo enfrentar situaciones, pues lo más probable es que uno caiga en esas situaciones. Y cuando uno cae en esas situaciones, uno está, como lo dice la palabra del Señor en el versículo 13, está más vulnerable y desguarnecido. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde están nuestras armas espirituales? Me encanta porque dice que luego de examinar la situación, en el versículo 14 del capítulo 4 de Nehemías, dice así: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y hogares. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es? Debemos atemorizarnos. Recordemos que la fe es lo contrario al miedo. Entonces, ¿debemos tener miedo o debemos tener fe? ¿Debemos correr de miedo o debemos enfrentar fortalecidos en el Señor, con nuestras armas espirituales de las cuales Él nos ha dotado? ¿Qué actitud debemos mostrar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos asumir los desafíos que nos trae la vida? Recuerden lo que decía en la apertura en Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán, pero cuando me busquen de todo corazón. Cuando nosotros no buscamos al Señor de todo corazón, sino que lo buscamos como el Dios bombero, es que no encuentro las llaves y papito Dios, Espíritu Santo, ¿dónde habré dejado las llaves? Y si solamente para eso vamos a orar, qué pena me da contigo, pero no estamos buscando al Señor de corazón. Estamos buscando un Dios que nos solucione emergencias. El buscar a Dios de todo corazón requiere de un esfuerzo y de un ejercicio constante, de una disciplina, de encuentro permanente con el Señor, de salir y con el que hable, que cuando escuche mi voz, aunque yo no le esté cogiendo a bibliazo limpio, ese sepa que esa forma de hablar identifica más a un creyente que a un mundano. Pero a veces nos estamos dejando más llevar por la moda del mundo que por el llamado de Dios. Nos estamos dejando más llevar
y contaminar por aspectos que ofrece el mundo que por el ejercicio o el bautizo que el Espíritu Santo quiere hacer a nuestras vidas. ¿Cuál es tu arma espiritual? Y ahora, ¿vas a dejar a tu hermana sola? ¿Vas a dejar a tu hermano solo? ¿Vas a dejar a tu esposa, a tu hogar solo? ¿O vas a levantarte con gallardía y vas a tomar esas armas espirituales que tú ya identificaste y que identificamos acá para defender este templo que ahora quiere dedicarse a la adoración al Señor? Me encanta lo que sucede y lo que enseña en el versículo 15 del capítulo 4 de Nehemías. Dice: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla. Y escuchen, cada uno a su trabajo. Para mí esta palabra es tan reveladora, porque miren que la palabra de Dios es tan linda, es tan franca, es tan directa, que el Señor en ningún momento, y si en alguna iglesia te han dicho eso, ya sabes cuál es mi consejo: tú coges tu Biblia, la cierras, te la pones debajo del brazo y va saliendo suavecito, porque ese cifrar no es de sana doctrina. La Biblia en ninguna parte y en ningún momento le dice al cristiano que jamás va a sufrir. La Biblia en ningún momento, de ninguna manera, le dice al cristiano que todo es miel y rosas. La Biblia en ningún momento lo dice. La Biblia lo que dice es que a pesar de las dificultades, mientras yo busque de corazón el Señor me va a dar el descanso. Y aunque esté sufriendo, en Él voy a tener gozo. Y aunque esté en problemas, gracias a su protección, voy a poder regresar a la muralla y a realizar el trabajo que Él me ha encomendado. Amén. Dice la palabra del Señor en un versículo bíblico que es bien importante para mi vida, como lo es toda la Biblia. Pero este versículo llegó a mi vida en un momento donde yo necesitaba escuchar esa palabra de amor del Señor, y Él no dudó en decírmelo y en hacérmelo saber. El Señor me dijo en su palabra lo siguiente: Mateo 11, de los versículos 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Gloria a Dios. La primera vez que yo lo leí, yo le estaba haciendo una reclamación, literalmente, así de absurdo como suena. Tienes razón, yo, un hombre pecador, destituido delante de la presencia del Señor, en mi inmensa ignorancia me creí con el derecho de reclamarle al Señor. Así como suena, así de absurdo como lo está escuchando. Y el Señor, en un momento de reclamo y de enojo, me respondió con un bálsamo, dándome a entender que lo que yo estaba era cansado y agobiado, con el corazón dolido por lo que estaba viviendo en ese momento. Pero me llama la atención que aunque Él me dice que estoy cansado y agobiado, Él no me quita el peso, o sí, Él sí retira ese peso, esa carga de mi espalda, Él sí lo retira. Pero ¿sabe qué dice? Cargue mi yugo y aprenda de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tu alma. Suelta tu carga de tu pecado en los hombros del Señor. Él los cargó en la cruz del madero, y toma pues la carga del Señor. Hazte responsable de lo que Él te manda, de lo que Él te encomienda. Y aunque sigue siendo un yugo que te obliga a caminar de una sola manera, porque eso es el yugo, algo que le ponen al animal en la cabeza para que él no pueda salirse de cierto espacio, sino que tenga que andar en forma de esa medida. Él dice que a pesar de esa situación, Él que es humilde de corazón y apacible, nosotros debemos ser como Él, humildes. Por eso dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y allí nos da Él
el punto donde tenemos que aprender de Él, que tenemos que ser apacibles y humildes de corazón. Para nada sirve el orgullo cuando caminamos con el Señor. Y es hermoso lo que dice, porque cuando hagamos eso, dice que hallaremos descanso. Y continúa diciendo, porque es que mi yugo, aunque sea un yugo, es suave y la carga es liviana o ligera. Con respecto a la lectura de Nehemías, nosotros tenemos que unirnos en oración. Listo, nos dijeron ya, pues, el gobierno dijo, se levantan la cuarentena, se levantan las restricciones, con todo respeto, yo digo, el Estado nos dijo, sálguese quien pueda, con todo yo, si usted no está de acuerdo conmigo, luego me tira piedras, pero desde mi opinión y desde mi punto de vista, el Estado nos dijo, sálvese quien pueda, y ya. El hecho de que nos digan de que se abre el comercio, no están diciendo que se acabó el virus, están diciendo que hay más clínicas para atenderlo y que ya tienen suficientes camas y respiradores por si usted es enfermo. Nosotros tenemos que entender que nuestra preocupación, más que llenar un templo, es evangelizar y es llevar la palabra a todos los rincones de la tierra. Mientras usted esté haciendo eso, usted está cumpliendo con el mandato del Señor. Mientras usted esté haciendo ese ejercicio, usted está cumpliendo con la tarea que el Señor nos mandó, con la tarea que el Señor nos encomendó. Miren, y llevar a cabo esa tarea, o llevar a cabo una tarea cualquiera, es agotador, se cansa. Y siempre van a haber presiones que a usted lo lleven a animarse en la realización de esa tarea, como también lo quieren llevar a que usted se desanime en esa tarea. A veces la tarea se pone imposible porque no, que como cerraron el templo, que como eso y como esto otro, o que listo, que ya abrieron los templos, pero yo no puedo visitar y tengo que cuidar. Miren, a que esa tarea por donde nosotros queramos movernos nos quieran poner trabas y parezca que es imposible y que parezca que nunca va a poder terminarse, o que hay muchas cosas en contra de nosotros. La verdad más importante que el Señor nos está dando en su palabra es que la única cura para la fatiga y el desaliento es concentrarnos en el propósito de Dios. Usted se concentra su vida en alcanzar el propósito de Dios, créame que en usted no va a haber frustración. Miren, Nehemías les recordó a esos obreros cuál era el llamado que tenían, y el llamado que tenían esos obreros no era solamente edificar el templo. El llamado de esos obreros era edificar el templo, proteger lo hecho, proteger la familia y cuidarse de que en las entradas, de que las murallas del templo no fueran por esos espacios débiles, no fuera a entrar el enemigo a acabar con todo lo que había. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado como siervos del Señor? A que nos levantemos, a que protejamos a nuestras familias, a que protejamos el espacio, la palabra del Señor. Nehemías recuerda a esos obreros cuál es el llamado, cuál es la meta y la protección de Dios para la vida de ellos. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que eso no ha cambiado, que Él sigue protegiéndote, que Él sigue cuidándote, que Él sigue teniendo cuidado de ti, y que cada decisión y que cada paso que das lo tengas en cuenta. Ores para la protección tuya, ores y te esfuerces para la protección de tu familia, y que Él se encarga de los procesos en tu vida. Mire, cuando estemos cansados, cuando estemos abrumados, cuando estemos desalentados por cualquier tarea que tengamos nosotros, tenemos que recordar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito especial que Dios puso para nuestras vidas es su proyecto, no el tuyo. Déjate utilizar por el Señor. Permite que Él haga su obra en tu vida, que aunque las cosas parezcan estar arruinadas ahora, el Señor las levantará, porque Él lo prometió. Amén, amén y amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, Señor, mi adoración y mi exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, amado Rey. Te doy gloria a ti, Señor, y te agradezco
por la bendición que me has dado, Padre Santo, de compartir tu palabra, Señor, de estar aquí en este momento, Padre Celestial, de recibir tu enseñanza, Señor, de sentir cómo vas tú moviendo cada entraña de mi cuerpo, Señor, cómo vas sacudiendo cada espacio de mi vida para que yo entienda, Señor, y tenga la seguridad y la certeza, soberano Rey, que tú estás al control de todo, que de ti dependo total y absolutamente, que no hay mejor opción en mi vida que confiar y depender de ti, Señor. Te alabo y te glorifico, soberano Rey. Te alabo, amado Dios, te glorifico y te exalto. Señor, gracias te doy en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, amado Dios, por tu enseñanza, Señor. Yo quiero trabajar en tu obra, Señor, pero no quiero descuidar ningún espacio, Señor, ni de tu obra ni de mi vida personal. Tu palabra me dice que esté pendiente de esas partes de mi vida que están desguarnecidas o vulnerables, Señor, a ataques del enemigo. Pero también me dices, Padre Celestial, que no tenga miedo y que recuerde que esa lucha es por mi hijo, mi hija, mi esposa, mi hogar, Señor, mi iglesia, mi familia espiritual. Bendíceme con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, yo les comento que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la Cena del Señor y los invito a que nos pongamos todos de acuerdo. Yo le voy a pedir a Raúl Eduardo que gire un poco la cámara, señalando hacia donde están las hermanitas, para que nos pongamos pues en el ejercicio de celebrar la Santa Cena en esta mañana. Una Biblia, ¿me prestan, por favor? Vamos a, no sé, mis hermanas, si me apoyan cantando una alabanza mientras encuentro la lectura que corresponde para hoy. ¿Qué canción, doña Aura, hermanitas? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en la celebración de la Santa Cena, ¿no? Pero antes de hacer la celebración de la Santa Cena, nosotros debemos saber y entender, venga, Rolando, no venga de lejos, hijo. Debemos saber y entender que la celebración de la Santa Cena no es una celebración quieta, dormida, aburrida, sino que es una celebración alegre. Amén. ¿Por qué es una celebración alegre? Nosotros no estamos celebrando muerte, nosotros estamos celebrando vida. Amén. Nosotros estamos celebrando la obra maravillosa, nosotros estamos celebrando
un perdón completo. Nosotros no estamos celebrando un perdón a medias, un perdón para unos cuantos. Nosotros estamos celebrando un perdón que alcanza a todo aquel que quiera hacer parte de ella. La Santa Cena simboliza un encuentro personal con el Señor, una relación bonita, alegre, despierta, movida, alegre. No una celebración quieta, pasiva, triste, porque el Señor nos perdonó de pecados por medio de su muerte. Pero Él no quedó ahí, Él resucitó e hizo promesas a nuestras vidas. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaban presentando una cantidad de desorden a la hora de celebrar la Santa Cena, que Pablo se vio en la necesidad y en la obligación de decirles: bueno, un momento, vamos a organizar las cosas. Ustedes deben entender qué pasa. Por eso antes del versículo leemos datos en 1 Corintios capítulo 11, títulos como decoro en el culto. Entonces la gente llegaba a querer tomar y comer como si estuviese en una celebración mundana cualquiera. Y Pablo le dice: no, un momento, ustedes llegan a comportarse de tal manera que están estorbando a las demás personas y los que están en necesidad que... Y luego el Señor también se ve en la obligación de hablar de el decoro en la cena del Señor. Pero en medio de esa cena, de ese orden para celebrar la Santa Cena, y lo vemos en el versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan. Bien puedan, mis hermanas y hermanos, tomen el pan. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es el pan, y este pan simboliza mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Lo entregó a cada uno y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Mis hermanos, mis hermanas, bien puedan, tomen el pan. La palabra nos sigue diciendo que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Y cuando tomó la copa también habló a sus amigos, sus discípulos, les dijo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bien pueda, tomen de la copa. Miren, en las fiestas hebreas del siglo I y aún en la actualidad, algunos grupos lo siguen celebrando de esa manera, la hora del brindis y de la comida es muy importante, porque dependiendo de la importancia de la porción que le toque a cada uno, asimismo era el valor en amistad de las personas que compartían esa celebración. No solamente eso, sino que la copa, bueno, ya por el coronavirus no se hace de esa manera. La copa, él tomaba una copa, el anfitrión tomaba, y luego de esa copa entregaba en la celebración a sus amigos, a sus conocidos, a los más cercanos, y a las personas a las que él se le entregaba la copa, y las personas tomasen de esa copa, lo que le estaba diciendo es: la alegría y el gozo que tengo en este momento, o la tristeza y el dolor que tengo en este momento, ustedes que son tan allegados a mí, lo comparto con ustedes. Y el Señor, que en sí es la salvación, por medio de este ejercicio que hacemos cada mes, de una manera respetuosa, de una manera sublime, pero alegre y gozosos, nos está diciendo de esta manera que esa salvación que es en Él, ahora es para todos nosotros, que la compartimos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amadísimo Dios,
Y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, mi adoración y mi exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias por darnos la bendición de hacer esta celebración, Señor, así como estamos, en familia, Señor. La iglesia reunida alabándote y glorificándote, Señor. Yo te pido y te suplico, Padre Celestial, que seas tú uniendo a las familias, Señor, que seas tú permitiendo, Padre Celestial, que exista ese amor y esa actitud de reconciliación los unos con los otros, que sepamos, que entendamos, Señor, que no hay mejor opción en la vida que seguirte y servirte a ti, y que debemos tener cuidado de nuestra familia y de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Saludes a la familia, pendientes del día miércoles, pendientes del día jueves, que vamos a estar orando. ¿Listo? Que el Señor te bendiga. ¿Le das finalizar y compartir, por favor?